Bien, muy buenas tardes. Muy bienvenidos eh, de parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Le queremos dar la bienvenida a esta, la primera charla virtual que tenemos en este 2024, esta charla titulada La importancia de los cementerios, significado humano y valor patrimonial. Esta es parte con lo que nosotros llamamos las charlas o los ciclos, algo que nosotros durante el año tenemos y tocamos distintos temas. Esta vez hemos querido tocar un tema terrenal, pero a su vez trascendente, explorar algo que tiene un significado muy importante para nuestras sociedades y junto a la historiadora Magdalena Dittborn. Antes de presentar a la panelista del día de hoy, solamente quiero dar la modalidad de lo que son estas charlas para quienes se presentan, para quienes están presentes por primera vez aquí y bueno, para quienes han estado antes y nos han acompañado en otras oportunidades, también para que puedan saber cómo es la modalidad. Hay una primera parte de presentación que debe durar aproximadamente unos 45 minutos, o un poquito más, un poquito menos, eso va a depender del panelista, para después pasar a un ida y vuelta de preguntas y respuestas con quien quiera participar. Esta ida y vuelta ustedes lo pueden ir transmitiendo a través del chat. Hay un botoncito en la parte de abajo de sus pantallas que dice chat. Ustedes pueden ir escribiendo las preguntas y nosotros iremos transmitiendo a la panelista del día de hoy cada una de ellas, algunas quizá más que otras, dependiendo también a la participación de ustedes. De todas maneras, también en la segunda parte, pasado esta primera parte de presentación, va a haber un momento en el cual quienes deseen pueden pedir, pueden solicitar activar sus micrófonos levantando la manito. Ahí abajo va a encontrar un botoncito que dice levantar la mano. Bueno, levantan la mano, nosotros le damos la autorización para que puedan activar sus micrófonos y pueden ustedes mismos transmitir la pregunta a la profesora. Ya tratamos que si es un comentario sea lo más breve posible para que haya este intercambio y para que dé espacio para más personas. Y de todas maneras también lo que se trata es que sea una pregunta para que nos pueda también ilustrar quien está invitado como profesor el día de hoy. Bien. Bueno, voy a empezar a presentar a la panelista de esta primera charla de ciclos y conferencias de la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes. Como dije, nos acompaña la historiadora Magdalena Dittborn. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Finisterre y magíster en Artes Liberales por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ejerce como conferencista en Historia Moderna y Contemporánea y su experiencia se centra más bien en la investigación y significado del patrimonio de los cementerios, con un especial énfasis en cómo las sociedades han concebido y ritualizado la muerte a lo largo de su historia. Bien, entonces para dar continuidad con este tema tan apasionante que a muchos nos que a muchos nos motiva, nos lleva a pensar y a querer saber un poquito más, dejo con ustedes a la profesora que también tiene una invitación más que hacerles. Así que eh, todo tuyo, Magdalena. Si quieres puedes activar Gracias, tu Raúl. micrófono. Hola a todos, ¿cómo están? Veo algunas caras conocidas y muy queridas, otras no tan conocidas, pero bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Vamos a hablar hoy día de lo divino y de lo humano, de la importancia de los cementerios y la invitación también es a dejarse llevar y viajar a través de esta charla por el mundo. Vamos a recorrer un poquitito los cementerios de Europa. Darle las gracias también al Centro de Extensión de la Universidad de los Andes y dejarlos invitados, porque esta charla viene con patita doble. Es esta charla y a los que les gusten los cementerios, el próximo miércoles, para rematar esta charla, vamos a hacer una visita al Cementerio General, que es una joya eh, poco poco visitada hoy en día, que está muy cerca para todos, así que todos los que quieran están cordialmente invitados a través de la extensión de la Universidad de los Andes, se pueden contactar con ellos a visitar después el Cementerio General el próximo miércoles en la mañana. Y dicho eso y dándole las gracias a todos, voy a compartir una pequeña exposición que tengo para ustedes. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Perfecto. Y vamos a partir entonces con
esto de los cementerios, cuando me llamaron de la universidad, yo les dije, van a ver que va a haber muchos invitados, porque la verdad es que los cementerios es un tema apasionante, a mí me apasiona, pero me he dado cuenta en la vida que cuando uno pone el tema de los cementerios, lo que significa su patrimonio, la belleza que hay en ellos, estos lugares que nos ayudan a conocer lo que es el espíritu humano a lo largo del tiempo, atrae a todo el mundo en general. Y la verdad es que los cementerios, recién en el siglo, a finales del siglo pasado, a finales del 1900, hacia el 1970, empiezan, si bien siempre fueron reconocidos como unas joyas patrimoniales, recién la UNESCO empieza a establecer por qué son tan importantes y a sacar como los primeros acuerdos, las primeras cartas, los primeros documentos que nos dicen por qué son tan importantes los cementerios. Y es cierto, es porque tienen un valor patrimonial muy importante por su estética, su diseño, su estatuaria, su arquitectura, el diseño de los jardines incluso, pero además reflejan la identidad cultural de una ciudad, de un pequeño pueblo, de una comunidad. Por eso son todos diferentes. Además, expresan y contienen eso que no hacemos normalmente, que son las expresiones sociales de despedida, los rituales de despedida. Y esas expresiones sociales van cambiando en distintas épocas o tienen matices en distintas culturas y las encontramos, en el fondo, anidadas en esta vasta red de cementerios que cubre el planeta. La UNESCO dice que tienen un valor universal excepcional, que son espacios sagrados, espacios históricos, espacios de la memoria y a la vez espacios emocionales. Son testigos de la historia local y sobre todo, no solo hablan de la muerte, sino que lo que más me gusta es que nos dejan la memoria y el punto de vista de los vivos, que construyeron esos cementerios, que habitaron, que diseñaron esos cementerios. Y dicho eso, vamos entonces con un muy rápido recorrido de cómo ha sido entendida la muerte desde la antigüedad hasta nuestros días y cuál es el gran cambio de los cementerios monumentales, los cementerios que vemos en Europa, los cementerios modernos. Es así como podemos entender la muerte o podemos entender la vida de la historia del ser humano a través del patrimonio funerario, gracias a las antiguas civilizaciones. Nosotros, y de su patrimonio funerario, conocemos cómo pensaban, cómo habitaban el mundo y qué pensaban de la trascendencia. Por eso les pongo, por ejemplo, uno de los grandes hitos de los patrimonios funerarios, ¿no es cierto?, que es todo el patrimonio fúnebre de Egipto. Sin embargo, si nos fijamos bien, el patrimonio fúnebre de Egipto o la modalidad de representar la muerte en el antiguo Egipto es una modalidad puertas adentro. ¿Y por qué? Porque claro, uno se acerca a estas pirámides majestuosas, que se ven desde afuera majestuosas, enormes, monumentales, pero se habla de la muerte de puertas adentro. Hay que entrar a las pirámides para encontrarse con el mundo de los muertos. Hay que entrar a las pirámides para toparse con todos estos geoglifos, con todas estas imágenes, con todos estos símbolos que nos hablan del camino que recorre, ¿no es cierto?, el alma del hombre egipcio para el mundo de los muertos. Por lo tanto, quienes tenían acceso a entrar a estas pirámides no era todo el mundo. No había, podríamos decir, un lenguaje abierto o puertas afuera, podríamos decir, de la concepción de la muerte. Así que de esta antigua civilización vamos a toparnos con un cambio, y es un cambio muy importante, y es un cambio que se genera en el mundo griego, porque los griegos no solo nos dejan la filosofía, la democracia y todas esas cosas maravillosas que todavía seguimos estudiando en la historia. Los griegos lo que hacen es decir, porque son existencialistas también, dicen, bueno, el hombre tiene una única certeza en la vida, que vamos a morir. Y se nos hace tan difícil hablar de eso. Y de repente se nos hace tan brutal enfrentar eso, que la muerte no puede seguir oculta puertas adentro. Hay que sacarla a un espacio abierto que conviva con la naturaleza
que nos ayude a habitar desde la ciudad corriente misma la certeza de la muerte, para que no nos choque tanto, pero van más allá, y eso es lo que más me gusta. Inventan un lenguaje, porque es tan difícil enfrentar esta certeza que hay que crear un lenguaje para subliminar esta certeza. ¿Y cuál es el lenguaje? Es el lenguaje de la belleza. Y ellos sacan a campo abierto, podríamos decir, o lo más parecido, los primeros cementerios modernos de hoy día están basados en este concepto de puertas abiertas entre la naturaleza, y no solo están estas pequeñas tumbas, sino que empiezan a crear todo un lenguaje, podríamos decir, un lenguaje artístico, ¿no es cierto? Con estas imágenes que van esculpiendo, van llenando de belleza, de simbolismo el lugar. Y empiezan a usar los epitafios, son ellos los que empiezan a usar los epitafios. Acuérdense que el epitafio es esta escritura sobre la tumba, y se apasionan con los epitafios. Y los epitafios se escriben en vida, entre amigos, mucho antes de que alguien enfermara o estuviera longevo o ya fuera a morir. Platón era un gran defensor de los epitafios, más dice, tienen que estar escritos en verso. La vida de un hombre tiene que ser tan noble, tan honorable, para que su epitafio sea solamente urna y tumba. Eso es la creación de un lenguaje simbólico para enfrentar la muerte. Y es más, enfrentan la muerte distinto, por ejemplo, a cómo lo hacían los antiguos egipcios, que era esta muerte del mundo de los muertos, puertas adentro, donde iban a medir tu alma. No, el mundo griego dice, hagámoslo distinto. Hablemos del honor y la gloria de ese hombre aquí en la tierra, de que lo dejó, de qué nos dejó ese hombre aquí en la tierra. Y empieza a aparecer el concepto de la esperanza y la trascendencia, una luz que ilumina más allá de la mortandad del cuerpo, la trascendencia. Eso es lo maravilloso que hacen el mundo griego. Y luego llegarán los romanos, que por supuesto se ven influidos por esta revolución del lenguaje de la belleza frente a la muerte. Por lo tanto, los romanos dicen, bueno, nosotros también tenemos que hacer cementerios, pero optan por un modelo diferente. El cementerio griego está inserto en la ciudad, pero los romanos, que les gustaba reglamentar todo, ustedes saben, ¿no es cierto?, las leyes romanas, y además que cuidaban mucho su ciudad y habían vivido grandes pestes también, dicen, bueno, los cementerios tienen que estar afuera de las ciudades, por una cosa sanitaria, por una cosa de cuidar a la población. Por lo tanto, por ley, se reconoce a esta ciudad de los muertos como algo muy importante, pero que tiene que estar extramuros. Y se empiezan a construir los cementerios pegados a las murallas que rodean la ciudad. ¿Y dónde se construyen? En los accesos a las ciudades, porque las grandes ciudades romanas tienen portones, portales gigantes, arcos de entradas, accesos monumentales. Y esos accesos afuera tienen sus primeros cementerios. Y son cementerios muy singulares, porque a cada lado de la calzada, o sea, en cada vereda, podríamos decir, están desplegados estos cementerios. Por lo tanto, una ciudad importante que tenía muchas entradas importantes, tenía también muchos cementerios justo antes de entrar. Quiere decir, y miren el simbolismo de esto, que tú para entrar a la gran ciudad de Roma, por ejemplo, tenías que primero entrar a la gran ciudad de los muertos, atravesar la gran ciudad de los muertos para entrar a la ciudad de los vivos. Además, los romanos hacen otra cosa fantástica. Toman los modelos de los edificios públicos, de las grandes ciudades, y las replican en el cementerio. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que nosotros vemos en el cementerio general como un mausoleo moderno, ¿no es cierto? Ellos replican esta gran construcción arquitectónica, podríamos decir, de carácter más estatal, dentro de la ciudad de los muertos. Por lo tanto,
se va, podríamos decir, igualando o construyendo una arquitectura y un diseño interno muy parecido a la ciudad en la que vivimos. Y van más allá. Dicen, ok, los griegos hablaban maravillosamente de los honores, de la esperanza y de los dioses que iban a recibir a los grandes hombres, pero nosotros agreguémosle más biografía. Y empiezan a agregarle el lenguaje biográfico, al que estamos muy acostumbrados ahora. Ellos son los que empiezan a agregar las fechas, por ejemplo, de muerte de una persona, el oficio que tenía esa persona, si fue buena persona o si fue, bueno, mala persona, se quedan callados, me imagino yo. Es más, empiezan a escribir, por ejemplo, fue una buena esposa, mujer de un solo hombre. Encontramos en los epitafios romanos, porque nos habla del pasado, cómo veían a las mujeres. Lo mismo con los niños. Empiezan, cuando mueren niños, ellos empiezan a escribir en estos epitafios, nació y murió en tal fecha a la edad de tantos años. Entonces empieza todo este mundo griego que había hablado del honor, de los dioses y del aporte, esta visión esperanzadora, se le suma ahora este lenguaje biográfico del yo o que él hizo esa persona que perteneció a mi familia. Es más, van más allá. Ellos incorporan distintas siglas, algunas se han perdido con la historia, otras las usamos hasta el día de hoy. Distintas bajadas del epitafio. Ellos incorporan el aquí yace, por ejemplo. Es más, tienen pequeñas siglas que dice detente viajero, detente tu camino, detén a mirar al que aquí descansa en paz y piensa un poco en que tú también en un día vas a descansar en paz. Es una invitación a pensar la propia vida. Y es más, ponen epitafios como estos que yo les puse aquí, que es un epitafio que está recuperado en el Museo Vaticano, y que son con advertencias. Y este dice, quien quiera que desee remover la estela inscrita, sufra este dolor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya en esa época se saqueaban las tumbas. Y este epitafio es una especie como de maldición. Si tú quieres sacar esta tumba, vas a quedar maldito si tú quieres saquear esta tumba. ¿Y por qué? Porque desde los primeros hombres también, y eso seguimos haciéndolo hasta hoy, hemos acompañado las tumbas de los que se van al mundo de la trascendencia con cosas del mundo práctico. Hasta el día de hoy dejamos flores, velas, fotografías. Bueno, nuestros antepasados, los hombres del pasado, hacían lo mismo. Acompañaban las tumbas no solo con la riqueza del mármol, las maravillosas imágenes, con ánforas fastuosas, sino que también los egipcios, por ejemplo, enterraban a sus faraones con sirvientes, con comida, sin ir más lejos en México, que se celebran, ¿cierto?, la fiesta de muertos con comida, con animales muchas veces, para el mundo del más allá. No hemos cambiado tanto de esos hombres, seguimos haciéndolo. Es parte de nuestro, podríamos decir, ADN histórico y el ADN de la trascendencia, ese ADN humano que tenemos los hombres. Y luego llegará una nueva era, que es la Edad Media. Y el concepto de cementerio vuelve a transformarse totalmente. ¿Y por qué? Porque la Edad Media es una época, podríamos decir, estos largos siglos, donde no hay una permanencia tan importante de las ciudades, la vida ya no es tan urbana, es una vida más bien campesina o la vida del bosque, que es muy importante. Por lo tanto, el cementerio va mutando y va mutando también por el triunfo del cristianismo. Por lo tanto, ahora este cementerio monumental que construían griegos, romanos, de la belleza, ahora pasa a ser un cementerio un poco más sencillo, podríamos decir, más desordenado incluso, pero que tiene un gran significado simbólico. Y es que el cementerio se construye o se instala en un terreno santificado. ¿Y cuál es ese terreno santificado? Bueno,
el que está siempre al lado de una basílica, de una catedral o de una iglesia. Ese es el triunfo del cristianismo. Y ahí nace el concepto de campo santo. El mundo cristiano entiende que la tierra es un lugar sacro, sacralizado, y por lo tanto hay que enterrarse pegadito, literalmente, a estas iglesias, basílicas y catedrales. Pero ese pegadito era para todos aquellos que no estaban en las posiciones más altas de la escala social, porque el clero y la nobleza preferentemente se inhumaban, se enterraban dentro de las iglesias. Ese era el lugar más sacro, más santo. Es más, mientras más cerca del altar, más acceso a tener comunión con los santos y llegar al cielo. Y esa es una creencia muy arraigada y muy profunda y que va a persistir hasta muy entrado el siglo XIX. Por lo tanto, la preeminencia de la iglesia va marcando esta transformación y vemos acá estas pequeñas lápidas, ¿no es cierto?, en Inglaterra, de este mundo cristiano que está al alero. Esto es lo que se llama, y también acá a muchos quizás les debe sonar, el cementerio parroquial. Ese es el concepto, el cementerio parroquial. En paralelo también va surgiendo otra forma de inhumación, o inhumación, inhumar es enterrar bajo tierra, ¿ya? O otra forma, también se da todo lo que la cremación existe en esta época, de hecho los griegos y los romanos ya lo hacían, pero otra de las innovaciones o las maneras de conservar los cuerpos, que también se usa mucho en esta época, es a través de los osarios, los huesos, las catacumbas. Las catacumbas que empiezan a surgir en el siglo II van a seguir funcionando a lo largo de todos los siglos de la Edad Media. ¿Y por qué? Porque también había un tema que es práctico. Aparte de todo el tema simbólico, hay un tema práctico. Y es que cada cierto tiempo había que abrir, ¿no es cierto?, las losas de las basílicas e iglesias para enterrar a los hombres, pero no cabían todos los cuerpos. Por lo tanto, debajo muchas veces de las ciudades o debajo incluso de las mismas iglesias están estas bóvedas. Estás debajo del suelo sagrado, donde también puedes dejar a los cuerpos. Y por un tema práctico, los cuerpos no caben enteros. Entonces, quizás algunos de ustedes han ido a ver catacumbas y ven que hay un ladito donde hay puras caderas, hay otros donde hay puros cráneos, hay otros donde hay fémur. Era por un tema práctico. ¿Y es por qué? Porque en la Edad Media, además, se pierde esta cosa biográfica del que falleció. Ya no es importante necesariamente identificar a todos el que está enterrado ahí, porque lo que importa es dónde va a llegar, ¿no es cierto?, al paraíso. No importa identificar que ahí está la Magdalena Dittmann, entonces si pongo un huesito de ella acá, otro acá, eso no importa, no es lo importante. Y la gran revolución de todo esto que yo les he contado va a llegar con el mundo moderno. El mundo moderno, luego de la Revolución Francesa, empapado de las ideas de la ciencia, de la ilustración, del nuevo despertar del hombre, también de el ir conformando una sociedad que se aleja, ¿no es cierto?, de la iglesia y va construyendo una sociedad más laica. La implementación de estados que son cada vez más poderosos va a hacer que todo este acervo cultural de los cementerios vuelva a ser reinterpretado y vuelva a ser simbolizado, construido y gestionado de una manera distinta. Y es ahí donde vamos a entrar hoy día, en esos cementerios monumentales, en esos cementerios como el Cementerio General de nosotros, que es un cementerio decimonónico, en el cementerio francés que conocemos, los cementerios ingleses, en el cementerio de La Recoleta. Esos cementerios, créanlo, ¿no? Yo sé que para muchos de ustedes suenan cementerios antiguos. No, señores, son cementerios modernos. Y vamos a ver cómo responden a las grandes tensiones, preguntas y avances de la modernidad. Y partimos quizás con el cementerio más famoso del mundo, más lindo del mundo, uno de los más visitados y uno de los que más resuena, ¿no es cierto? El cementerio parisino de Père Lachaise,
que se construye en 1804, en pleno siglo XIX. ¿Qué pasaba hasta entonces? Y este es un fenómeno que se va a dar en todas las ciudades, no solo europeas, sino también en las grandes urbes latinoamericanas. El problema que teníamos hasta entonces es que todavía estaba instalado dentro de la ciudad el cementerio parroquial del que yo recién les hablé. Dentro de las grandes urbes europeas todavía persistían los cementerios pegaditos a la parroquia, pegaditos a la iglesia, pegaditos a la catedral y además la gran costumbre de enterrarse adentro de las iglesias. Eso era un problema de salud pública terrible. Cada vez que moría alguien importante del clero, de la nobleza, se abrían las losas, como les digo yo. Imagínense la contaminación que había en eso, en una época en que la ciencia estaba avanzando, pero no tanto como hoy día. Por lo tanto, el tratamiento de los cuerpos no era el tratamiento de los cuerpos que tenemos hoy día, que están regulados por ejemplo, en Chile, por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, había un problema de territorio, porque además, en pleno siglo XIX, tenemos una explosión demográfica que había comenzado antes, ¿no es cierto? Pero tenemos mucha población, la urbe crece y tiene París nada menos ni nada más que 17 cementerios parroquiales internos. Por lo tanto, Napoleón, en 1803, siendo cónsul, dice, ok, vamos a tomar el modelo romano. Es más, estaba legislado. Hay que sacar los cementerios de la ciudad y tenemos que construir, al igual que los romanos, un cementerio extramuros, pero ahora con una dosis más de ciencia, en un lugar que quizás quede en altura o en un lugar que esté alejado o en un lugar donde los vientos corran de tal manera que eviten la propagación de enfermedades. Y es así como se empieza a buscar un lugar. ¿Y qué lugar se encuentra? Bueno, se encuentra una antigua finca jesuita que era el lugar de retiro espiritual del padre Lachey. Y por eso toma su nombre. Este padre era el confesor del rey Luis XIV. Y dicen, esta antigua finca que queda en las lejanías de París, porque París no se había expandido hasta ahí, es el lugar ideal. Por lo tanto, el Estado compra la finca. Miren el cambio cultural. El Camposanto siempre dependía y era terreno de la iglesia. Ahora el Estado compra esa finca y manda a construir un cementerio moderno y monumental. Pero hay otro problema. Tenemos 17 cementerios dentro de la ciudad. Por lo tanto, se mandan a sacar a remover los cuerpos de esos 17 cementerios. ¿Saben cuánta gente tuvieron que mover en total? 6 millones de almas, de cuerpos, que estaban diseminadas en estos 17 cementerios parroquiales. Por lo tanto, muchos de esos restos van a parar a las catacumbas de París y muchos otros, se dice, ¿qué hacemos con estos otros? Bueno, enterrémoslo en este nuevo cementerio. La sociedad parisina no le gusta nada esto que está pasando. No le gusta nada. Es más, los primeros años, este cementerio no vende lugares para inhumación, porque la sociedad parisina no está adecuada. Es un concepto muy nuevo esto, de tener que ir a enterrar a personas queridas, familiares, extramuros. Por lo tanto, no les va muy bien. Entonces, toman otra decisión. Dicen, bueno, como para los parisinos es tan importante la historia, lo que tenemos que hacer es traer acá a algunos grandes personajes de la historia de París, que estaban antes enterrados en estos cementerios parroquiales que yo les contaba, que estaban insertos en la ciudad. Traen a Molière, genio universal, el gran dramaturgo de la corte. Traen a los amantes, a los famosos amantes de la literatura y del romanticismo medieval francés. Traen nada menos ni nada más y con gran pompa que a esta pareja que es Eloís y Abelardo. Y con eso podríamos decir hoy día influencers
enterrados en este nuevo cementerio, es cuando recién la sociedad parisina dice, bueno, ya, me voy a ir a enterrar esta cosa tan moderna, tan novedosa y tan afuera de la ciudad. La ciudad creció, París abrazó el cementerio hoy día está inserto, ¿no es cierto?, en el corazón de París. Es el tercer lugar más visitado turísticamente en todo París. Y además se dieron cuenta de una cosa. Dijeron, ok, hemos hecho este cementerio monumental, trajimos a nuestros influencers, mandamos a construir estatuas para que decoraran, para que sea un museo al aire libre. Pero quien lo diseña dice, yo voy a agregar algo que no tenían los cementerios parroquiales. Voy a agregar jardines. Y es así como entra el concepto de paisajismo a estos cementerios monumentales. Así que Père Lachaise destaca por ser el primer cementerio jardín del mundo moderno, con más de 5.000 árboles traídos de todas las latitudes del mundo, porque finalmente alguien se dio cuenta que los cementerios no solo son lugares de tristeza, sino que tienen que ser cementerios que acojan el consuelo y la paz. Y eso lo da la naturaleza. Y eso también es muy revelador, el papel de la naturaleza en el mundo emocional de la modernidad. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el mundo de la naturaleza en el mundo moderno. La naturaleza entonces es concebida también como un bien estético dentro de estos cementerios. Y es aquí donde el día de hoy, como les digo, es una gran atracción turística con más de 2 millones de visitantes al año. Es un parque que hoy día, si bien se construyó en las afueras, es intramuros, tiene una simbología del mundo del siglo XIX, pero también tiene una simbología moderna. Hasta el día de hoy siguen construyéndose mausoleos modernos que nos hablan de aquello trascendente y de lo más quizás cotidiano, como una cámara de fotos. Esto que yo les muestro acá, es efectivamente un mausoleo para un fotógrafo que se dedica al día de hoy de diseñar mausoleos en Père Lachaise y fotografiar el mundo funerario. Entonces, por lo tanto, es un museo al aire libre donde convive también toda esa estética del siglo XIX, del siglo XX e incluso hoy del siglo XXI. Tiene cerca de más de 70.000 sepulturas, cada uno con un valor arquitectónico, podríamos decir, único. Además, en él se encuentran una cantidad de grandes personajes de la historia. En él descansa Edith Piaf, bueno, Jim Morrison, Chopin, Oscar Wilde, María Callas, Bizet, Molière. Tiene un monumento a los caídos en la guerra, tiene chilenos, porque en todas partes siempre hay un chileno. Blest Gana está enterrado allá. Blest Gana, literato, escritor de Martín Rivas, del Loco Estero, a algunos les sonará. La querida Teresa Vilsmont, que no sé si les suena, también una escritora con una vida muy trágica chilena, y conserva mucho de la cultura popular. Y yo les quise poner aquí dos tumbas, que son como las tumbas, yo diría que, bueno, son muchas las visitadas, pero las tumbas que mejor muestran cómo hoy día la cultura popular sigue estando viva en cementerio. Y acá tenemos la tumba de Jim Morrison, ¿no es cierto?, el vocalista del grupo The Doors, y tenemos acá esta magnífica obra, que es la tumba de Oscar Wilde. Es un bloque de piedra de 20 toneladas, esculpida por un alemán, por Jacob Stein, y esta esfinge con alas hacia atrás habla probablemente o está inspirada en el poema La Esfinge del mismo autor. ¿Y por qué se las quise poner manchada? Porque hoy día está limpia. Porque todas esas manchas que ven son besos con Rouge, que les dejan hasta el día de hoy.
Por lo tanto, cuando nosotros miramos a nuestros antepasados y decimos, qué increíble, la cultura popular, incluso algunos me dicen la superstición de los que eran los antiguos pueblos ante la muerte, que enterraban con comida, con animales. Bueno, hoy día este es un lugar de peregrinación y seguimos replicando y manteniendo ciertas costumbres frente a la muerte, frente a las personas que para nosotros significan algo, independiente que los hayamos conocido o no, y frente a la memoria de los que aportaron a la construcción, por ejemplo, del mundo artístico como estos dos hombres. Y después nos vamos a topar, a ir a nada menos ni a nada más que a América del Sur. Y nos vamos a topar con un cementerio que sigue los pasos de este cementerio napoleónico que vimos recién, que fue Père Lachaise. Y es el cementerio de La Recoleta. Père Lachaise nace en el 1804 y La Recoleta en el 1822. Y es mandado a hacer bajo los mismos preceptos que promulga Napoleón. Un cementerio moderno, público, que esté lejos, cercano a la ciudad, pero no en el centro de la ciudad, y ya vamos a ver por qué, que sea monumental y donde la gente ya no se siga inhumando o enterrando en las basílicas, catedrales y parroquias, sino que se vea de cierta manera obligada a estar enterrada en lugares administrados bajo el Estado. Eso es. Y así nace el cementerio de La Recoleta. Y se le encargan también a un ingeniero francés, a Próspero Catelán. Él se acerca a los monjes recoletos que tenían una pequeña huerta y les compra esa huerta. Es algo muy parecido a lo que pasa con el cementerio general nuestro. Es más, el cementerio general nuestro se construyó un año antes que el de La Recoleta. Compra esta huerta y en esta huerta construye este cementerio monumental, tomando como paradigma o como referencia que el cementerio monumental de París, este cementerio moderno. Y también la gente de Buenos Aires no se va al cementerio, no se va, sigue enterrándose en los pequeños cementerios que estaban en la otra ala de la ciudad, hasta que finalmente llega una gran epidemia de fiebre amarilla en el año 1870 y la alta sociedad bonaerense decide trasladar los lugares de sus casas, los lugares de residencia, se van del barrio San Telmo, se van de Montserrat y se mudan cercanos al sector de Recoleta. Y es ahí donde este cementerio comienza a ponerse de moda y se convierte en el último reposo de las familias de mayor prestigio de Argentina. Me encanta además La Recoleta porque es un cementerio abordable, chiquitito, que hoy día sigue estando muy bien tenido y además le da mucho prestigio a la zona. Hoy día es un cementerio dentro de la ciudad. Tiene además unos mausoleos maravillosos de Art Nouveau, que es esta renovación artística entre la Belle Époque, ¿no es cierto?, y las vanguardias modernas, donde lo inspira la naturaleza, fíjense los vegetales, las formas orgánicas. Es una nueva forma de concebir el arte, la línea recta acá no es lo interesante, no es el clásico recto lo que se usa, se prefieren las curvas, la simetría, la sensualidad del mundo moderno. Todo esto lo podemos encontrar en un cementerio como el cementerio de La Recoleta. Bueno, y sus grandes personajes, Evita, la más conocida, después de más de 2 décadas, su cuerpo estando fuera, logra finalmente descansar en el cementerio de La Recoleta, pero también los más importantes y los más renombrados, podríamos decir, presidentes, escritores, artistas, Adolfo Bioy Casares está aquí, Victoria Ocampo, escritora, Sarmiento, Carlos Pellegrini, Mitre. Por lo tanto, también hay un gesto desde el mundo republicano, que es el mundo moderno de los presidentes,
que se van enterrando en estos lugares y no en los antiguos lugares del Camposanto, por ejemplo, adentro de las iglesias. Eso significa un reconocimiento también al poder del Estado y a esta conformación del cementerio moderno en este mundo moderno. Luego viene mi favorito. Esto yo acá me debo confesar, mi favorito es el cementerio Highgate de Londres. Es un cementerio que nace después del cementerio de La Recoleta en el año 1839. Es un cementerio victoriano. Es único, es excéntrico, es único en su forma, es fantástico. Está además incluido en el registro del patrimonio inglés, de los parques y jardines, porque tiene un especial interés histórico. Es parte de 7 cementerios que también manda a construir el Estado, con la misma problemática que hemos visto en París. Necesitamos más terreno, necesitamos sacar cementerios fuera de la ciudad para descontaminar la ciudad, que estén bajo, podríamos decir, el dominio estatal, pero este tiene una particularidad. Se forma una compañía privada para construir estos 7 cementerios. La innovación. Eso es una innovación. Antes lo construían o sea, en París lo construye el Estado, en Argentina lo construye el Estado, acá se crea una compañía. Nace el negocio inmobiliario de los cementerios. Un concepto súper moderno. Y construyen 7 grandes cementerios privados, repartidos en los alrededores de Londres. Estos grandes 7 cementerios van a ser conocidos como los 7 magníficos, porque cada uno en su especie y en su particularidad es espectacular. Hoy día les voy a presentar este, porque es realmente fantástico, único en su especie, y fue el cementerio de moda, se pone de moda inmediatamente. Los ingleses se vuelven locos con este cementerio. Mientras a los franceses les cuesta, a los argentinos también les cuesta, los ingleses enganchan, podríamos decir, inmediatamente con este cementerio. ¿Y por qué? Porque la sociedad del mundo inglés del 1800 es la sociedad victoriana. Estamos bajo el influjo de la reina Victoria. Y acuérdense que la reina Victoria hace una apología al duelo y la muerte. La reina Victoria, que queda viuda, joven, nunca más vuelve a vestirse de colores. Impone la moda del duelo. Se queda vestida de negro o de semi-luto para siempre. Pone de moda las joyas negras. Usa una corona de ónix negra. Y por supuesto que además esta joven Victoria es un ícono de la moda y el mundo la sigue. Es un mundo, además, esta sociedad victoriana que está muy cercana a todo el espíritu romántico de la época. Y cuando me refiero a romántico no hablo del amor, hablo de la literatura romántica. Y la literatura romántica de la época, por supuesto que tiene un gran apego al gótico y a la muerte, a los hombres del pasado. Es en esta época, en plena sociedad victoriana, cuando se está escribiendo Frankenstein, que es la superación de la muerte, un hombre que vuelve a la vida de la muerte a través de la ciencia, la energía. El tema de la muerte para la sociedad victoriana es un tremendo tema. Por lo tanto, la sociedad victoriana lo que hace es que empatiza, podríamos decir, encuentra su lugar cómodo en este nuevo cementerio, independiente que ya no es parroquial, independiente que está en las afueras. Es más, ellos hacen aún más protocolar el ritual del funeral. Para ir a un funeral en la época victoriana, para empezar tenías que ser invitado y ser invitado formalmente, por escrito. La casa donde se velaba al difunto o el salón funerario tenía que estar dispuesto de tal forma que todos vieran al difunto. Las mujeres, era un protocolo terrible, las mujeres podían velar al difunto, pero no podían asistir al cortejo y no podían asistir al acto del funeral.
Podían visitar después las tumbas, pero no podían estar presentes. Se cubrían las ventanas y los espejos con paños cuando alguien moría. Se estaba en duelo. Separaban los relojes de la casa, se detenía el reloj. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Todos cuando estamos en duelo queremos detener el tiempo. Era una sociedad muy apegada a la trascendencia de la muerte, la sociedad victoriana. Es más, se decía en esta época que era de mala suerte ir incluso a un funeral con alguna prenda nueva. Y es más, se decía que al visitar la tumba del ser querido se habían crecido flores, es porque había tenido una buena vida. Y el cementerio de Highgate, además, deja crecer un jardín diferente al francés. Bosques, boscosos, enmarañados, construye capillas de estilo gótico Tudor adentro, con torreones de madera, con catacumbas, con bóvedas mortuorias, con mausoleos de estilo neogótico victoriano. Ese estilo, a los que no ubiquen el estilo gótico victoriano, es como el estilo Drácula. De hecho, se dice que en Highgate sí estuvo Drácula, porque nace toda la mística en torno a este cementerio. Aquí yacen hoy día más de 170.000 personas, fue un éxito total, pero la cripta más famosa es la de Karl Marx, que está acá, y la más visitada. Pero a mí lo que más me gusta es que además en esta época se estaba poniendo de moda el modelo egipcio, el mundo egipcio, nuevamente. ¿Y por qué? Porque había un boom arqueológico en Egipto y esa moda llega a todas partes, pero Highgate la lleva a su máxima expresión y arma esta, podríamos decir, bóveda, puerta egipcia, mírenla, esta puerta egipcia en la mitad de Londres, donde mezcla de manera magistral el neogótico victoriano con el egipcio y construye adentro una avenida egipcia con 16 bóvedas, con pasillos, con arcos, con nichos. Es una, podríamos decir, estética totalmente distinta a la estética de Père Lachaise o de este cementerio monumental ordenado como puede ser el francés o como puede ser el argentino. Este es un cementerio donde la naturaleza, el símbolo, habla por sí misma con una estética única y eso lo hace lo hace muy enriquecedor. Usan mucho el concepto del círculo. Es más, miren aquí estas bóvedas circulares con árboles que crecen arriba, la idea de la trascendencia y la importancia de la naturaleza. Nuevamente, la tierra es excavada para crear rincones, pequeños espacios cargados de simbolismo. Las urnas, miren las urnas acá con los mantos que las tapan. Es más, se atreven a innovar. Bueno, es que los victorianos son maravillosos, la sociedad victoriana es una sociedad muy curiosa. Se atreven a representar sus mascotas. Es así de importante, único y excéntrico, me atrevería a decir, este cementerio. Y por último, vamos a cerrar este recorrido con otro grande de los cementerios monumentales, que este es el último que vamos a ver, que es en Italia. Y que tiene una estética absolutamente diferente también, pero que nace bajo los mismos preceptos de estas ciudades en crecimiento. Una vez más, en pleno Florencia, tenemos el problema de que la gente se sigue enterrando en los costados de las basílicas o literalmente dentro de ellas y ya no hay más cabida. Por lo tanto, el mundo florentino, nos fuimos a Florencia, aquí a Italia, en 1854 requiere hacer lo mismo que ha hecho París, que ha hecho Buenos Aires, que ha hecho Inglaterra, sacar a los muertos de la ciudad de los vivos. Pero los florentinos hacen algo extraordinario. Mientras los franceses tuvieron que dotar de significado a Père Lachaise, moviendo o enterrando ahí a grandes personajes históricos, los florentinos hacen algo distinto. Dicen, busquemos un lugar
que tenga todos los conceptos básicos de higiene, donde corra aire, por eso deciden construir arriba un monte, pero que ya tenga una carga importante histórica y simbólica. Y es así como llegan a la fortificación, que es un pequeño monte que hay como, no es en las afueras, pero hoy día podríamos decir algo así como el San Cristóbal, de Florencia. Y ahí estaba esta fortificación que era la Basílica de San Miniato. Y además, ahí había un monasterio. Y además, ahí se creía que estuvo ubicado el primer cementerio cristiano de la ciudad. Entonces, eso es muy inteligente. Dicen, nos vamos a tener el problema de darle significado a esto, porque ya lo tiene. Siempre se ha sabido que acá no solo hay un monasterio y una basílica, sino que además acá estuvo el primer cementerio de la ciudad. Por lo tanto, se compra nuevamente el huerto aledaño, nuevamente al monasterio, y se transforma en un nuevo cementerio. Se decide además juntar plata para esto. Y la plata, miren qué curioso, no sale toda de parte del Estado moderno, sino que de la comunidad. Así de importante es para las comunidades un cementerio. Y la comunidad pone plata, los grandes señores florentinos ponen dinero y dicen, no solo construyamos un cementerio, arreglemos además la Basílica de San Miniato, que es esta belleza que les estoy mostrando acá, que está coronando este monte. El arquitecto fue Niccolò Matas, que además es el autor de la fachada de la Basílica de la Santa Croce, y construye este cementerio que quizás algunos lo conocen, que es una maravilla porque es un mirador natural de toda la techumbre y de toda la magnificencia de Florencia. Es una joya del renacimiento florentino moderno que se construye en esta antigua fortaleza con terrazas. Van terraceando el cerro. Por lo tanto, es un cementerio no plano, lleno de terrazas conectadas por puentes. Es maravilloso, y donde uno a través de estos puentes va recorriendo desde el patio de los infantes, donde cuenta la triste historia, ¿no es cierto?, de estas pandemias que acababan con los niños porque no había vacuna, hasta lugares más modernos, donde convive, miren por favor acá, conviven tumbas tan antiguas como esta escultura modernísima, que es como una espiral hacia arriba, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy se ocupa. Es un cementerio vivo, conectado a través de terrazas y pasarelas y distintos soportes, podríamos decir. Es fantástico este cementerio. Cementerio que resalta lo mejor del arte florentino, ¿no es cierto? Miren, por favor, estos mausoleos, replicando, ¿no es cierto?, a las grandes basílicas, y replicando en pequeño a las basílicas acá en la cumbre. Y hablando no solo, y miren esto que me encanta, aquí una señora totalmente del siglo XIX, pero estas dos fotografías que se las puse acá, hablan del siglo actual. Es un cementerio que mantiene su espíritu hasta hoy día, totalmente actualizado. Es más, esta es una tumba creada una gran profesora de Florencia, y no crean que es antiguo, es del 1950, y esta maravilla que les puse acá no son dos amantes, son dos hermanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sigue siendo un cementerio que equipara, y podríamos decir, representa lo mejor del simbolismo y de las formas de representar la muerte del siglo XVIII, XIX y XX. Con esto yo voy cerrando, no sin antes, no sin antes hacer un resumen final. ¿Por qué yo personalmente me apasiono por el mundo de los cementerios, y creo que los que están acá también? Es porque los cementerios no solo tienen una conexión con la historia, la tradición, no solo nos cuentan eh, esta transición histórica de cómo desde la iglesia hasta hoy día se han ido conformando como lugares públicos al alero del Estado,
sino que los cementerios guardan algo que es mucho más poderoso que eso. Guardan la trascendencia humana, guardan la memoria de un pueblo colectiva y la memoria íntima de todos nuestros seres queridos que están ahí. Cuando tú entras a un cementerio, entras a un lugar detenido en el tiempo. Entras a la memoria, como les digo, de toda una nación, pero también está la emocionalidad, quizás de tu familia, de mi familia. Es un lugar construido para el consuelo y la reflexión. Y con esto cierro. Y somos los únicos seres en el planeta que construimos espacios públicos para expresar la memoria, la historia, el duelo y en la trascendencia. Son los lugares que nos hacen pensar en los que partieron, pero son lugares que nos hace más que nada reflexionar a los que nos quedamos en el presente y en el ahora. Espero que con esto hayamos hecho un recorrido general de lo que son los cementerios, qué significan, por qué son tan importantes y por qué son un patrimonio vivo que hay que mantener, visitar y más que nada enaltecer. Con esto termino. Muchas gracias, Raúl. No sé si estás ahí. Acá estoy. Dame un segundo, aquí estoy. Bien, muy bien, bien. Muchísimas gracias, Magdalena, muy entretenida e ilustrativa tu charla, muy interesante, por cierto. Solamente recordarle a las personas, y también te voy a pedir que tú mismo lo puedas hacer, que existe la posibilidad la próxima semana, durante la mañana, de poder ir a visitar el cementerio funeral, acompañado por ti, Sí. con la gran facilidad de que las personas pueden partir desde la universidad dejando sus vehículos ahí. Nos vamos en un bus desde la universidad, acompañados por Magdalena y por un fotógrafo además, eh, para que obviamente puedan solamente enfocarse en esta visita guiada y no estén, bueno, distrayéndose tomando fotografías, sino que hacia el final les llega cada uno de las tomas del fotógrafo que nos va a acompañar ese día. Así que, Magdalena, antes de leer las preguntas, no sé si tú quieras invitar justamente a esta Sí, me visita la encantaría, próxima bueno, a los que semana. estén en Sí. Santiago, anímense, la visita al cementerio general siempre enaltece el espíritu, es el lenguaje de la belleza, de la trascendencia, del reflexionar y del parar el mundo un poco. Y les quiero contar que en verdad nuestro cementerio general no tiene nada que envidiarles a estos cementerios que hemos repasado rápidamente. Es más, yo me atrevería a decir, el cementerio general son más de 80 hectáreas de cementerio. Por supuesto que no las vamos a hacer las 80 el próximo miércoles porque no alcanzamos, pero es de una riqueza única, no solo por su historia, sino que por su estatuaria. Y además vamos a recorrer una parte del cementerio que poca gente conoce, que es el patio de disidentes. Y vamos a conocer la situación de los disidentes en Chile cuando se construyó el cementerio. Es un cementerio moderno que responde a todas estas interrogantes que yo, o todas estas tensiones que yo les he ido contando a lo largo de esta charla que les di. Y es porque Santiago sí responde a esa necesidad de la modernidad, del discurso científico, del discurso moderno, de que esté en manos del Estado y de que hay una cosa de salubridad por medio. Y es muy interesante el caso chileno, es muy, muy interesante y muy disímil con lo que vimos recién. Así que quedan todos invitados y como les digo, no se van a arrepentir, lo vamos a pasar muy bien y se van a conmover y maravillar. Así que quedan todos invitados para el próximo miércoles por si alguien quiere ir. Para Y quienes si desean tienen saber. preguntas Sí, y o tener más comentarios, información, en la parte del chat les he dejado el enlace en el cual van a tener más información de cómo poder inscribirse en esta actividad cultural de la próxima semana. Bien, tenemos, antes de darle la palabra a quien pueda levantar la mano, a quien desee, te leo algunas preguntas, algunos comentarios. Creo que los comentarios en general te agradecen por la charla. Excelente, muchas gracias, una maravillosa charla. Pero hay una consulta común que es, bueno, ¿qué pasa en las culturas orientales? No sé si nos podrías comentar algo. las culturas orientales tienen un sistema totalmente diferente al occidental.
Lo que yo puse hoy día corresponde efectivamente a las necesidades occidentales, y las culturas orientales, la verdad es que tienen, esto es una apreciación personal, pero yo he estudiado harto el tema de la muerte, tienen una cercanía con la muerte mucho más naturalizada que la que tenemos nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a construir estos cementerios modernos, que son estos cementerios extramuros, que están fíjense en el caso del cementerio general, en el fondo, claro, está en Santiago, pero está al otro lado del Mapocho. Nosotros lo que hacemos es ir alejando la muerte de la cotidianidad de la vida. Lo que hacemos con eso es hacer una negación de la muerte. Y por eso nosotros, hoy día, en el mundo actual, cuando alguien muere, se nos hace tan difícil aceptarlo. Nosotros hemos construido incluso cementerios actuales donde no se representa la muerte, y nada que ver con el oriental. Los cementerios actuales, cuando llega la Primera Guerra, son cementerios por una cosa práctica también, donde hay césped, o sea, pasto, y lápidas y cruces. Dejamos de representar la muerte y lo que significa para nosotros. El cementerio occidental hace todo lo contrario. El cementerio occidental sigue manteniendo esa tradición del símbolo. El símbolo no habla a nivel racional, el símbolo nos habla a nivel universal y nos hace muy presente la muerte. Y todavía siguen estando muchos de ellos dentro de la ciudad. Y esa es la gran crítica que se le hace al mundo occidental. El mundo occidental hemos querido sacar la muerte del mundo, mientras que el mundo oriental sigue viviendo con ella y la sigue viviendo de una forma más natural. No sé si en alguna medida respondo o es muy teórico lo que estoy diciendo, o a quien preguntó, no sé. Pero lo cierto es que nosotros, el mundo occidental, hoy día renegamos de la muerte. Es más, piensen en esto. Cuando vamos a una clínica y alguien lamentablemente muere, ¿ustedes han visto por dónde sacan a esa persona? Las clínicas esconden la muerte. Y todos me dicen, obvio, si en la clínica no hay que morirse, pero si nos vamos a morir. En el fondo, el discurso científico, el discurso positivista, nos ha hecho creer que somos inmortales. Y esa es una reacción del mundo occidental actual. Y nos hace mucho mal. Por eso es bueno visitar estos lugares. El mundo oriental tiene todo lo contrario. Tiene una naturalidad total con el mundo de la trascendencia, la simbología, la espiritualidad y la muerte. Que la espiritualidad, por lo demás, no tiene que ver con religión necesariamente. ¿Se entiende? No sé si contesté la Bien, sí. pregunta con eso. Magdalena, nos hacen la pregunta de los cementerios públicos como el concepto de estatus en función a la calidad de los mausoleos que se iban construyendo dentro de ellos. ¿Cómo se podía visualizar aquello? La pregunta es de Victoria. Perdón, no entendí bien la pregunta. En el cementerio público, ¿sí? ¿Qué pasa con ¿Sí? los El, mausoleos? el concepto del estatus en función de la calidad de los mausoleos que se construían en ellos. ¿Cómo se tenía ese concepto de estatus dentro Ah, de los cementerios estatus públicos? social. Sí, por supuesto. Eso es lo maravilloso de los cementerios, que los cementerios son una manifestación física, en el fondo, de las diferencias sociales de una sociedad. Por eso, cuando uno recorre, por ejemplo, cuando uno recorre el cementerio de la Recoleta, tiene un mismo estatus, porque era para la gente rica. Cuando nosotros recorremos el cementerio general, y los van a ver quienes nos acompañan, van a ver que en el fondo la representación de la muerte es tan importante, o es tan importante el estatus social, que se representa a pesar de que tú ya no estés vivo. Y por eso se mandan a construir esos gigantes mausoleos llenos de bronce, de mármoles, y ahí llegan grandes marmolistas a Chile, que llegan desde Italia, muchos que iban camino a Buenos Aires, pasaron por acá porque se desviaron, porque les dijeron, oye, en Chile fíjate que también esta cosa del estatus social es muy importante, y se quedaron para siempre. Se hicieron ricos, de hecho. Y es porque la sociedad tiene esa necesidad, sobre todo la sociedad decimonónica, de manifestar el estatus social incluso después que hayas muerto. Y por eso vamos a conocer estos mausoleos que son magníficos, gigantes, de un diseño único, construido por grandes arquitectos
italianos, franceses, acá, en Chile, sin ir más lejos. Y después está el contraste. Y el contraste con ese mundo social más pobre, y uno recorre el cementerio hacia adentro y se topa, bueno, con nichos, con tumbas y es más, con fosas comunes. El cementerio general es, yo diría que una de las mejores muestras de la sociedad decimonónica de nuestro Chile. Y lo habla, o sea, lo podemos ver y tocar. Eso es lo más impresionante de todo. El cementerio habla de la riqueza de la aristocracia chilena, sobre todo después de la Guerra del Pacífico. Lo vamos a ver el miércoles cuando recorramos eso. Sí, también nos hacen la consulta acerca, aparte del cementerio general, ¿qué otros cementerios en Chile valen la pena visitar? Todos. Oigan, créanme, yo sé que cuando pensamos en cementerios monumentales, pero bueno, otro día podríamos hacer una charla de los cementerios chilenos, porque los cementerios chilenos son de una riqueza única. Tenemos nuestros cementerios chilotes, que son absolutamente distintos al cementerio monumental. Esto con la maravilla del oficio chilote, con la madera chilote, son únicos. Tenemos los cementerios del norte, en la precariedad, podríamos decir, máxima, en la sequedad máxima, sin paisajismo, y donde se rescata patrimonio, por ejemplo, como las coronas de flores hechas de latón en pleno norte para que aguanten. Nosotros tenemos una diversidad de cementerios. Yo que recomiendo a los que estén de vacaciones, tomen su auto y vayan a conocer el cementerio de disidentes de Valparaíso. Es una belleza. No sé si está abierto todos los días, pero tiene una página, pueden meterse. El cementerio de Concepción acaba de ser declarado Patrimonio Nacional completo. Una, ese es un cementerio monumental. Bueno, el cementerio de Punta Arena, otro cementerio monumental fuera de lo común, fantástico. Pero las singularidades de los pueblos del norte, de los pueblos del sur, de Chiloé, el cementerio de Zapallar. El cementerio de Zapallar, yo voy muy seguido, me gusta mucho, es muy bonito, tiene una particularidad, es parroquial y está dividido en la mitad por la comuna de Zapallar y por la comuna de Papúo, uno de los cementerios con más lindas vistas del mundo, un cementerio que remata en el mar, donde pega la ola, donde tenemos una capilla abierta mirando el mar, sin ventanas. Por favor, yo recomiendo Valparaíso, quienes estén en el sur, agarren el auto, cualquier pueblo chico, se van a sorprender. Es que en el norte lo mismo, en el norte el primer cementerio laico en Chile se construyó en el norte, porque la sociedad santiaguina no aguantaba eso. Y los cementerios chilotes son extraordinarios. Creo que, es más, creo que tenemos un cementerio sin cuerpos, que es el cementerio de los pescadores desaparecidos en el mar. Y si no me equivoco, porque no estoy segura, creo que está, creo que está en Las Cruces o en ese sector. Así que partan por recorrer, por favor, Valparaíso. El cementerio de Valparaíso es fantástico y conocer la historia de los ingleses que no podían enterrarse en Chile. Mi primera recomendación. Respondo a una pregunta común que más es hecha para mí que para ti, que es si la charla ha sido grabada, si se ha sido grabada y será enviada el día de mañana junto con una encuesta de evaluación que agradecemos responder. Poner ahí todas las felicitaciones a Magdalena, que también están puestas en el chat del día de hoy. Finalmente, ya y en honor a la hora, no sé si alguien quisiera pedir la palabra, pero si no, esta sería una última pregunta. Y han preguntado mucho acerca de la cremación Sí. y una de las preguntas sería si sería una solución para evitar la construcción de cementerios. Ahora, estamos hablando de los cementerios como un espacio de memoria, no sé si sería la solución, pero ¿qué Bueno, se hace con hoy con la día, cremación? hoy día la tendencia mundial del mundo funerario a nivel planetario va hacia la cremación. Es más, se estima que de aquí creo que a 30 años más del 50% de las personas se cremen. Yo personalmente que me he dedicado al tema de la memoria,
y a los cementerios. Quiero dejar en claro que los cementerios como lugares físicos son lugares para la construcción de la paz. Eso es muy importante y la UNESCO así lo define también. Creo que sí, la cremación es una solución porque ya no tenemos más tierra donde enterrarnos, es una realidad. Pero esto de andar tirando las cenizas por todos lados, no estoy diciendo que sea malo o bueno, porque es la tendencia hoy día y es lo que hoy día hacemos, no nos da un lugar de locación para volver a encontrarnos como comunidad en la trascendencia. ¿Qué quiero decir con esto? A mí se me puede morir alguien de mi familia y probablemente le gustaba el mar y yo tome un bote y lo tire al mar, que es lo que se hace mucho. Es muy bonito. Yo como Magdalena Dittborn, quizás cada vez que vaya al mar eso resuene, ¿no es cierto?, en mi interior, en mi espiritualidad, en mi trascendencia. Pero quizás la persona al lado lo hizo en el bosque y la otra en la montaña. ¿Qué dejamos de ser con eso? Dejamos de ser comunidad. Necesitamos tener espacios comunitarios de la paz, del dolor, de la memoria de un pueblo. Por eso yo soy tan defensora de esto. Piensen, somos los únicos animales que pensamos en la muerte, que tenemos conciencia de nuestra muerte. Y construimos, tenemos la maravilla que hemos construido desde que somos hombres, lugares para encontrarnos comunitariamente en la muerte. Por eso yo soy una defensora. La cremación sí es una realidad, es a lo que va y yo creo que no va a haber retroceso. ¿Creo que vamos a perder parte de nuestra comunidad? Sí, creo que vamos a perder parte de nuestra comunidad. Comunidad en lo bonito, en la estatuaria, sí, pero comunidad en la trascendencia, que creo que es muy importante también. Creo Josefina. que la Josefina está levantando la mano, ¿no? Yo, hola, buenas tardes, Magdalena. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Estaba viendo y leyendo atentamente todas las preguntas y somos muchas las personas que estamos aquí conectadas con este tema, entonces quiere decir que el tema, así como te resuena a ti, nos resuena mucho porque es muy humano, es algo que parte de la vida es la muerte y el dolor y el duelo, así que yo creo que es un tema eh, infinito y muy interesante de discutir, de conversar, de compartir también. Así que yo te felicito, te doy las gracias por la conferencia y me quedo también con esa idea de que, que me parece muy bonita que tú expresaste esto de que los cementerios son lugares donde las personas pueden compartir una experiencia. En este caso, compartir el duelo, compartir el dolor, la memoria, no sé, el pensamiento en la trascendencia y en sus familias o en las personas que han perdido. A mí también me llama la atención esta evolución de esta cosa tan moderna, entre comillas, de que los cementerios parecen parques, los parques no tienen monumentos, las lápidas no se ven porque están debajo del pasto. Entonces pensamos más como en jardines, al final son una especie de paisajes naturales, más que no parecen más que cementerios. Pero Exactamente. creo que a todos nos hace bien conversar y reflexionar y escuchar y aprender sobre estos temas que son al final parte de los temas que nos unen. O sea, todos somos seres humanos, todos vamos a morir, todos vamos a pasar por alguna de estas experiencias, vamos a tener una reacción, digamos, una vivencia de esto. Y eso es lo bonito de poderlo conversar y compartir. Así que bueno, quería dar las gracias y dejarlos a todos también muy invitados a nuestra visita del programa Vivamos la Ciudad al Cementerio General el próximo miércoles 24 de enero, acompañados por Magdalena, que como ustedes ven, se ha dedicado a este tema y va a ser una excelente guía en ese recorrido. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes porque es un momento de viajar sin moverse de la casa, pero es un momento de reflexión también rico y importante hacer pausas en el camino. Así que muchas gracias a todos, gracias a la Universidad de los Andes y a los que se animen. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, que estén bien.